Buenas tardes, chicos. Es un placer, chicos, estar con ustedes aquí compartiendo un sábado más. De alguna manera, qué sé yo, hay nostalgia, ¿verdad? Nos habíamos acostumbrado un poquito ya a volver a la normalidad, pero volvimos nuevamente por razones del rebrote del virus vía Zoom. Y de alguna manera, qué sé yo, hay rostros con los cuales podemos, a los que de alguna manera se les hace imposible estar con nosotros físicamente, pues hoy decidimos acompañarles un rato. Hoy estamos todos juntos bajo un mismo canal y bajo una misma sombrilla. Y es un gusto de verdad, chicos, poder compartir la palabra de Dios aquí con ustedes. Eh, Vamos a iniciar orando entonces para comenzar este tema que tenemos para esta tarde de hoy y que el Señor nos dé de su gracia para poder suplir todo lo que tenemos aquí para prepararlo para iniciar en esta tarde. Así que vamos a orar para iniciar. Soberano Dios y Padre, te bendecimos y alabamos por tu misericordia e infinita bondad para con cada uno de nosotros. Que de diferentes países, diferentes contextos de crianzas, padres, gustos y deseos, tú nos has reunido, Señor, en esta tarde para escuchar tu palabra bendita y gloriosa. Abre nuestros corazones, Señor, amonéstanos, consuélanos, aliéntanos y permítenos entender hoy, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, y guarda a cada uno de los que ya se vienen conectando. Permite que ninguno de los que ya están conectados tenga ningún tipo de inconveniente, ni con la red, ni con el ancho de banda, ni con ningún tipo de obstáculo que le impida poder exponerse a tu palabra. Concédenos, Señor, un buen tiempo donde podamos compartir lo que tu palabra dice y ser edificados en tu fundamento, que es tu palabra. Bendícenos, pues te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Deja ver, entonces. Amén. Aquí, listo. Déjenme ver. Bien, chicos, hoy el tema que tenemos, está de más ya decirlo porque ha venido siendo anunciado, es un cambio en el corazón. Y este vendría siendo el tercer tema de una serie que hemos comenzado. Comenzamos con la serie de los hábitos y nosotros decíamos que sobre cómo cambia una persona es muy importante los hábitos, porque cuando nosotros mencionamos qué son los hábitos, nosotros decíamos que parte de lo que es definirnos a nosotros desde ya y lo que nos va a definir mañana son precisamente nuestros hábitos. Lo que sea que tú hagas ahora está cocinando parte de lo que tú ya eres y definitivamente terminará de complementar lo que tú vas a hacer mañana. Si nosotros queremos ver qué tipo de individuo y qué tipo de adulto tú serás, nosotros deberíamos poder echarle un vistazo a cuáles son tus hábitos. Y así podremos darnos cuenta de quién no solamente tú eres, sino también qué vislumbras has de ser. Entonces, por eso hablábamos que es importante dentro del contexto de cómo cambia una persona, entender cómo funcionan los hábitos. Los hábitos son cosas que nos van a marcar, son acciones repetitivas que durante un tiempo forjan nuestro carácter. Algo hecho constantemente y con repetición definitivamente marcará en nosotros nuestro carácter que nos va a definir por completo. Entonces, comenzando desde ya, uno comienza en un cierto sentido a preguntarse de manera seria, número uno, si la reunión de donde se la palabra de Dios es explicada, nosotros nos habituamos y cosechamos y cultivamos el hábito de asistir de manera seria a donde la palabra de Dios es expuesta, definitivamente nosotros seremos adultos que vamos a crecer con un concepto de la palabra de Dios más fundamentado. Y eso lo va a definir. Si tú tienes un concepto serio de asistir de manera puntual a reuniones como esta, a la reunión del estudio de la iglesia y a cada culto donde la palabra de Dios ha de ser predicada, tus caminos serán cada vez más conducidos al hecho de lo que tú quieras ser mañana. Si tú quieres ser alguien que tiene conocimiento acerca de Dios y que conoce a Dios, tú deberás prestarle desde ahora atención a cada una de las reuniones de jóvenes que hacemos. Hay un texto y es importante que nosotros entendamos muy bien este texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25. En Hebreos capítulo 10, verso 25, es un texto muy conocido que de seguro ustedes han escuchado. Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre,
Pero deténganse un momento a considerar lo que está diciendo el escritor de la carta de los Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El problema de los creyentes que se habían dejado de congregar no eran solamente que se habían dejado de congregar. No, ese no era exactamente el único problema. No era que ellos solamente se habían dejado de congregar. No, es que ya lo tenían por costumbre. Para ellos ya era un hábito y ese hábito a través del tiempo cosechó definitivamente una acción en ellos. Ya era costumbre porque lo habían dejado de hacer. ¿Y qué es lo que está diciendo el escritor? Tengan mucho cuidado, en pocas palabras, tengan mucho cuidado con las cosas que ustedes hacen de manera habitual, porque a la larga eso sembrará en ustedes una costumbre. Y eso es lo que está diciendo. De modo que tengan mucho cuidado desde ya acerca de vuestros hábitos. No obstante, nosotros seguimos en esa misma línea de esta serie, hablando acerca de los hábitos y entramos entonces a lo que es los cambios. Nuestros hábitos definitivamente nos llevarán a nosotros a hacer cambios. Nuestros hábitos conducirán en nosotros que nosotros podamos hacer cambios y que de algún modo, si nosotros vemos que hay alguna falla en cosas que nosotros estamos haciendo, por la cual estamos constantemente cultivados, es necesario que la cambiemos. Pero la pregunta es, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo funciona el cambio? Y mencionábamos en esa reunión, y están en YouTube y les aconsejamos que las visiten y puedan recordarla cualquier cosa, que nosotros recordábamos que el cambio muchas veces las personas no lo entienden porque no saben cómo en realidad es que Dios opera el cambio. Yo no cambio sencillamente porque yo de repente levante la mano y diga, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. No, así no funciona el cambio. Así no funciona el cambio. Hay una metodología que Dios trabaja en el corazón del hombre, en nuestros corazones, a través de la cual nosotros somos conducidos e introducidos en un camino que nos lleva al cambio. Es algo sistemático. Hay una forma de nosotros percibirnos a nosotros mismos y estamos cambiando. Y mencionábamos que la Biblia habla de manera repetitiva en diferentes textos acerca del gran peligro que hay en el autoengaño. ¿Cómo así? Peligro del autoengaño. Yo puedo creerme que estoy haciendo algo bueno cuando en realidad lo que hay detrás del fondo en realidad es pecado. Es mi motivación, son lo que define si realmente yo estoy cambiando. Y mencionábamos un ejemplo. Mencionábamos el ejemplo de un joven que antes de creer al evangelio, ¿verdad? Se convirtió antes de creer al evangelio, que ustedes tuvieron esa dinámica en las manos del ejemplo de un joven que conoció el evangelio y antes de conocer el evangelio vivía en la lujuria, dedicaba su tiempo a muchas cosas y todas estas cosas él las hacía por algo en común. ¿Cuál? Él quería ser popular y exitoso. Ok, una vez entonces venido al evangelio, el tipo se involucró en seminario bíblico, comenzó a compartir el evangelio con muchísima gente y logró ser un misionero popular y exitoso. Entonces uno se pregunta, ¿cambió? Sí, realmente hubo un cambio, pero la pregunta es, ¿hubo un cambio profundo? No. Él obtuvo lo que realmente su corazón deseaba haciendo cosas distintas. Y es importante entonces que nosotros sepamos lo que realmente es el cambio, y de eso era que hablábamos. Y es importante que nosotros comencemos a cultivar desde ya una verdadera naturaleza de conocimiento de cómo funciona el cambio. Fíjense lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo cuando era niño tenía un aprecio tal por la palabra de Dios y por el ambiente que desde niño visitaba el templo. ¿Cuál era la respuesta del Señor Jesucristo cuando durante mucho tiempo menciona el Evangelio de Lucas que se extravió y sus padres los estaban buscando? En los asuntos de mi padre yo debo de estar. Cristo desde niño estaba en el templo, entonces no es de sorprendernos, como muchos vieron en el Evangelio de Juan durante el estudio del careo, no es de sorprendernos que los soldados cuando estaban escuchando al Señor se quedaron atónitos y decían, nunca ha hablado hombre alguno como habla este hombre. Pero ¿por qué sucedía eso? Era obvio. Era obvio, Cristo había sido totalmente habituado y acostumbrado a estar en el flujo de la palabra de Dios. Cristo estaba lleno de la palabra de Dios desde su niñez. De modo que vale decir de alguna forma que cultiven cariño, aprecio por las reuniones de JTD. Oren por ellas, vengan con entusiasmo.
venga con ganas de verdad de apreciarlas, para que mañana ese aprecio que ustedes tengan los va a definir a ustedes como individuos. Ustedes quedarán totalmente definidos. Ustedes quieren ver quiénes son los individuos que tienen un mayor crecimiento espiritual. Muy probablemente sean los individuos que más serio se toman las palabras de Dios. Definitivamente. Bien, antes de continuar, yo quiero darle crédito y hay que honor a quien honor merece, ¿verdad? Y no ser mezquino a este libro que vamos a estar bosquejando bastante, y ya desde la meditación pasada nosotros comenzamos a bosquejarlo, y yo se lo recomiendo, Cambios Profundos, del autor Nicolás Trencini, y yo se los recomiendo de todo corazón. Es un libro muy bueno que habla acerca de los cambios y de cambios profundos. Así que crédito a este libro que nos está ayudando muchísimo. Bien, entonces vamos al texto que nos corresponde hoy. Vamos a buscar en vuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Mateo, capítulo 6, verso 21. Y es importante, chicos, que puedan poner atención en todo lo que ha de ser esta serie acerca del cambio, porque cuando nosotros entendemos realmente qué es lo que el cambio es y cómo funciona, resulta totalmente claro para nosotros luego aplicarlo a la vida de, por ejemplo, un caso de cuando yo tengo que elegir a una persona, yo siendo cristiano, elegir a una persona para ser mi pareja que no es cristiana, pensando que lo voy a cambiar. Es cuando yo entiendo un tema como este, que yo entiendo que eso es absurdo. Es que es totalmente sin sentido cuando tú puedes escuchar que una persona se liga o se mezcla en una relación con alguien que no comparte lo mismo acerca de la persona de Dios que tú tienes. Es totalmente absurdo. Tú no comprendes realmente qué es lo que sucede con el cambio y cómo es que funciona, porque eso no es algo del ser humano. El cambio no lo llevamos a cabo ni tú ni yo. El cambio es algo de Dios. Y es algo tan profundo que nosotros como seres humanos no ni siquiera nos apercibimos. Nosotros podemos ver a una persona haciendo mímicas cristianas, prácticas cristianas, y ¿saben qué? Al final esa persona no es creyente, pero ¿quién sí lo sabe? Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Entonces, dice este texto, Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor Jesucristo viene hablando durante la sección conocida del Sermón del Monte, que comienza desde el capítulo 5 y culmina en el capítulo 8. Viene hablando directamente con los discípulos acerca de cuáles son las bienaventuranzas, cuál es el rol de las personas que son diferentes en el mundo y que han sido llamados a ser diferentes. Y el Señor viene hablando enfáticamente un mismo enfoque. Cuando viene hablando acerca de la limosna, cuando viene hablando acerca de la oración, cuando viene hablando acerca del ayuno, el Señor Jesucristo está golpeando en el mismo punto, la importancia del corazón. Y cuando nuestro Señor dice que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón, en palabras cortas, lo que el Señor está queriendo decir, que donde esté aquello que nosotros apreciamos, aquello que nosotros amamos, aquello que nosotros nos desvelamos y el deseo más profundo que hay en nosotros, por eso es ahí donde se centra el deseo de nuestro corazón. En pocas palabras, si lo vemos al revés, es ¿qué hay en tu corazón? En tu corazón está el deseo más profundo que tú tienes, y eso es tu tesoro, y eso es lo que te define. Eso es lo que te define. La Biblia en todo, desde el principio hasta el final, hace un enfoque muy puntual acerca del corazón. Muy puntual, hace un enfoque en el corazón. La Biblia no apela meramente a las emociones de principio, no, porque es que las emociones se cambian cuando el corazón está cambiado. Si tú quieres que las emociones de una persona cambien, lo que debe cambiar es su corazón, es lo que está dentro. Y la Biblia tiene una forma gráfica de mostrar lo que es el hombre internamente. Nos muestra el hombre interior, Efesios capítulo 3, versículo 16, el hombre interior y el hombre exterior. Y cuando habla del hombre interior, a lo que se refiere es justamente al corazón. El mensaje de toda la Biblia habla acerca de la centralidad del corazón de un individuo. Proverbios capítulo 4, versículo 23, nos dice, sobre toda cosa guardada, un texto que ustedes muchos conocen, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Fíjate el punto que inmediatamente la Biblia le da acerca del corazón.
Ese versículo nos dice a nosotros que una de las tareas más importantes que nosotros nos podemos ocupar en esta vida, ¿saben qué? Es en guardar nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque de él mana la vida. Lo que hay en nuestro corazón de una u otra manera determinará lo que nosotros hacemos. Cuidar nuestro corazón es definitivamente una de las tareas más importantes que nosotros podemos hacer en esta vida. ¿Y saben por qué? Mira, fíjate lo que dice el Señor, aún para los creyentes. Esto no es solamente un asunto de personas que no conocen al Señor, no. Esto también es un asunto de velar para aquellos que ya han dicho de una manera u otra que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Fíjate qué dice el Señor acerca de los fariseos, citando parte de lo que es Isaías. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otro enfoque nuevamente encima del corazón. Se puede adorar a Dios de manera externa o creer nosotros que le estamos adorando y aún así nuestro corazón está totalmente distanciado de lo que Dios es realmente. Otro texto. Hay una historia y es el caso de el joven rico. En esos textos que están ahí en pantalla, ¿verdad? No lo vamos a citar porque no es nuestro foco. Sí nos muestra un problema y algunos de ustedes ya de seguro conocen la historia. El joven rico, o sea, un joven se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, los mandamientos conoces, honra a tu padre y da tu dinero y atesorarás cosas para ti. El Señor, yo he cumplido eso todo desde muchacho. El Señor le citó justamente al corazón y le dijo, vende todo lo que tienes, te falta una cosita más, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice la escritura? Que se entristeció. Se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Nuevamente el foco, porque lo que había en su corazón realmente no era un deseo genuino de amar a Dios y de seguirlo. No, no era un deseo genuino de amar a Dios. Su verdadero centro en su corazón era su dinero. Eran sus riquezas. Desde que sus riquezas fueron tocadas, inmediatamente exhibió lo que había en él. Entonces, me encanta esta frase que dice, el corazón del problema es un problema del corazón. Nuestro problema no es algo sencillamente superficial. No es superficial, no, sino que está mucho más profundo. No es algo que sencillamente nosotros podamos ver de manera externa, sino que mediante este estudio nosotros vamos a poder adentrarnos de lleno a ver qué es lo que realmente nosotros debemos cambiar y lo que está dentro de nuestros corazones. Y miren, si no entendemos eso, si no entendemos de alguna manera cómo es que el corazón está compuesto en la manera más profunda y qué es lo que es nosotros deseamos, no vamos a poder hacer dos cosas. Número uno, primero, no vamos a poder cambiar de verdad como Dios quiere que nosotros seamos cambiados por su palabra. Y número dos, tampoco entenderemos qué fue la obra que Cristo hizo. Porque eso es lo que Cristo cambia. Cristo cambia nuestro corazón desde adentro, desde la parte más profunda y se sienta en el trono de nuestro corazón y a partir de ahí comienza a regir todo lo que nosotros somos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros hábitos, todo desde que Cristo se sienta en el corazón. Si no podemos entender que dentro de nuestro corazón hay deseos profundos y no los comprendemos, no entenderemos qué fue lo que Cristo hizo y qué es lo que él hace. Entonces es importante que veamos esto. El autor de este libro nos dice dos cosas bastante interesantes. Estas dos frases se las puse acá. Los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde yo los satisfago. La otra frase, un cambio real y duradero siempre debe viajar a través de la carretera de mi corazón. En otras palabras, todo lo que realmente vaya a producir cambios que permanecen para siempre es porque nosotros lo hemos abrazado desde adentro. Ustedes han escuchado la frase, yo sé que sí, porque eso está lleno de las películas usualmente de amor de Hollywood, que yo te amo con todo el corazón. Y tú te vas a decir, bueno, no es que si le hacen un implante la deja de amar. No, el asunto es que todo el deseo desde adentro, todas las fuerzas, la voluntad, a donde se alojan toda nuestra voluntad, nuestros afectos y emociones, es en el corazón.
Entonces, cuando dice que todo lo que nosotros podemos hacer como un cambio real y duradero debe viajar a través de la carretera del corazón, lo que quiere decir es que definitivamente algo que nos vaya a cambiar debe ser abrazado, debe ser asentido, no solamente por nuestra mente, sino también con el corazón. Y aquí nosotros podemos ver primero la parte inicial de en qué condiciones se encuentra el hombre. ¿Por qué aún las personas que son creyentes deben luchar con los deseos profundos de su corazón? Porque yo no les voy a decir, porque no es verdad, no sería verdad, que los creyentes que de algún modo tienen deseos equivocados no son creyentes. No, hay creyentes que están luchando. Hay creyentes verdaderos que están luchando con los deseos y eso es lo que la obra de Cristo hace en sus corazones. Tratar de ir cambiando los deseos en la medida en que el proceso de santificación los hace cada vez más parecido a Cristo. Bien, pero aquí está la naturaleza de la gráfica del pecado, en lo cual, en un sentido, somos parecidos todos los seres humanos. Cuando el pecado entró a la creación, el ser humano quedó trastocado para siempre. Trastocado para siempre. La descripción que hace la Biblia acerca de las personas que están sin Cristo es una y es clara, es muerto. Y esa descripción de muerto establece que en nuestros deseos, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Dios que los pensamientos del hombre eran continuos solamente el mal, lo que quiere decir también es que del designio del corazón, el origen, toda la voluntad del corazón del hombre estaba totalmente extraviada. Está totalmente extraviada. Y la gráfica del pecado, me encanta este texto que se encuentra en Jeremías capítulo 2, versículo desde el 11 hasta el 13. Yo se los puse ahí, pero como siempre les pido, vayan a la escritura, vayan a la Biblia y leanlo. Para mí esta es una de las ilustraciones más claras acerca de la condición del pecado en el corazón del hombre. Vayan a Jeremías capítulo 2, versículo desde el 11 hasta el 13. Y lo puse en contexto porque en realidad es el 13 que nos interesa, pero quise darles el contexto. El Señor está hablando con Jeremías y está hablando acerca del pecado de la nación de Israel. Y le dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. O sea, Dios está hablando con Jeremías y le dice, diles esto, diles esto al pueblo de Israel. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, ellos no existen, pero todavía eso que no existe, ellos lo han sustituido. Y dice el Señor, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, la ha frustrado, la ha estorbado, la ha dañado por aquello que no aprovecha. ¿Y qué es eso? Y aquí miren el lenguaje gráfico y les pido que lean, cuando ustedes lean la Biblia, leanla con imaginación. Fíjense, es el mismo Dios que dice, espantaos, cielos sobre esto, o sea, alármense. Señor, esto es increíble, en buen dominicano. Pero tú estás viendo, ustedes están viendo, señor. O sea, espantaos, cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. He aquí, fíjense la anatomía del pecado. ¿Qué es lo que el pecado hace en el corazón de una persona? Número uno, escuchen, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y no se ponga solamente en el hecho de mi pueblo, no, no, en sentido general, la raza humana. Me dejaron a mí, primer mal. El pecado hace que tú abandones a Dios. Pero, momento, tú eres una criatura que es creada por Dios. Hay emociones y acciones que son naturales. ¿Sabes qué? Tú no vas a dejar de beber agua porque tú dejaste de creer en Dios. No, hay necesidades que Dios las puso ahí porque necesita, que la necesitas, es tu naturaleza humana. Tú necesitas comer alimento, tú necesitas beber agua, tú necesitas sentir amor, tú necesitas amar a otras personas, tú necesitas ser comprendido y un montón de cosas de lo cuales sería imposible que tú seas un ser humano si no puedes hacerla. Y no obstante, fíjate, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas viva, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. ¿Sabe por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Tú no te quedas estático y no, sencillamente no quiero conocer de Dios. Yo no quiero saber nada acerca de Dios. Si ese fuera el asunto, en cierta forma uno diría, bueno, por lo menos sería realmente neutral. Pero aquí viene el problema. Es que no es neutral. Ningún ser humano es neutral. Cuando tú no amas a Dios, amas otra cosa. Amas otra cosa. Y esa otra cosa es lo que Dios dice.
Miren esto. Esto es increíble. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Esa es la naturaleza. Yo creo que dentro de los textos que hay en la escritura, no hay uno que defina de manera más clara el pensamiento humano sin Dios. Y aún en los creyentes, hermanos, cuando nosotros pecamos, y estoy incluido ahí, cuando nosotros pecamos, es exactamente eso lo que nosotros hacemos. Nosotros dejamos de mirar a Dios y de ver un torrente de agua y de bendiciones. ¿Saben para qué? Para nosotros comenzar a cavar en el lodo. Y me gusta mi agua de lodo. Y es como si Dios se quedara como en tercera persona mirando de lejos y se queda, pero esto es increíble. O sea, tú estás dejando de beber un manantial de agua pura por beber agua de un lodazal que tú mismo hiciste. Por eso es que la Biblia dice que la condición del hombre sin Dios, la condición del pecado le llama locura, le llama loco. La parábola del hijo pródigo es interesante. Es muy interesante la parábola del hijo pródigo, porque ¿qué dice la parábola del hijo pródigo con relación a cuando el hijo que pidió sus dineros, el menor, pudo nuevamente recapacitar, dijo, volviendo en sí? Es que es una locura, es una pérdida de mente. La Biblia le llama pérdida de mente, simpleza. O sea, tú no estás considerando un montón de cosas con tal de atesorar tu placer. Decía un puritano de la antigüedad, es un tonto aquel que por un sorbo de placer se bebe todo un manantial de ira. Es así de gráfico solamente por ese lado, pero no lo veamos tan solo por el lado de la condenación, veámoslo también por el lado de la bendición. Seguir en pos de nuestros deseos, ¿saben qué es? Es abandonar por una cosita chiquitica todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y de manera especial en la vida de los jóvenes. Lo que tú hagas hoy marcará lo que sea en lo que tú te inclines para tomar placer, lo que sea en lo que tú te inclines para forjar tus hábitos. Aquellas cosas que tú hagas sin Dios te marcarán de tal manera que luego podrás hacer una comparación y cuando estemos delante de Dios, Dios te dirá, mira todo lo que tú podrías hacer. Mira todo lo que tú pudiste haber hecho si tan solo hubiese seguido mi camino por nosotros seguir lo nuestro. Entonces, hay un cuadro que a mí me pareció sumamente eficaz poder compartirlo. Y el cuadro es del libro que les mencionamos. La Biblia define y de algún modo nosotros podemos ver y estamos constituidos de la siguiente manera. Nosotros tenemos deseos superficiales y deseos profundos. Y quiero que se tomen un tiempo y lo lean. Los deseos superficiales son aquellas cosas que de alguna manera nosotros son medios para obtener otra cosa. Usualmente tú haces algo, pero con el fin de hacer otra cosa más profunda. Es algo, lo que tú haces, en pocas palabras, es lo externo, es lo que se puede ver. Por eso dice, son más visibles. ¿Qué otra cosa acerca de los deseos superficiales? Usualmente varían con la edad, en el contexto donde tú vivas, la situación de la vida, el rol, lo que tú hagas, etcétera. ¿Qué también tienen? Se pueden cambiar con mayor facilidad. Por eso yo les decía en la meditación pasada acerca de los cambios que, por ejemplo, poniendo un caso acerca de fumar, ¿puede una persona sin ser cristiana dejar de fumar? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque es un cambio superficial. En realidad hay algo dentro de él fumar que él está buscando y la expresión de ese deseo, nosotros la vemos cuando él fuma. Ven, vamos a aterrizarlo un poquito más. Cuando le dedicas demasiado tiempo a la red social, en realidad es algo superficial lo de la red social. Lo que está en el fondo es lo que te lleva a usar las redes sociales. Tu deseo de aceptación, tu egolatría y el deseo de ser reconocido y apreciado por otros es lo que te lleva a pasar tiempo en las redes sociales. Ay, ese problema no es mío. No, tranquilo. Los videojuegos. Los videojuegos. Los videojuegos no necesariamente son tu deseo más profundo. No, ese es un deseo superficial. Hay algo más que tú deseas. Y como eso es la expresión de eso, en realidad no es el fondo. Hay algo que está detrás de eso. Y ahí también dentro del deseo superficial, ahí están, miren el que, la búsqueda del dinero, sexo, ocio, que ahí entran los videojuegos. Incluso un deseo superficial, ¿sabe qué? ¿Algún ministerio?
¿Cómo? ¿Un ministerio? Sí. Pudiera ser un deseo superficial, un ministerio. Belleza física, un compañero, sea novio o novia. Es un deseo superficial, una familia, conocimiento, ser una persona brillante, tener comodidad, diversión, metas, etcétera. Ahora miren los cambios profundos. Son el anhelo real de nuestro corazón. Son mucho menos visibles. Es difícil. Eso no lo ve todo el mundo. El por qué nosotros hacemos lo que hacemos, no, eso no se ve usualmente. Poder entenderlo por detrás, no, eso no se ve. Es difícil entender cuando una persona le dedica 8 horas de juego a alguna plataforma en vez de leer la Biblia. ¿Tú sabes qué es lo que él está ocultando? No, eso es difícil de verlo. Es muy difícil. Son constantes. O sea, nosotros no podemos cambiar los deseos de adentro del corazón. No, es que esa es otra personalidad. Eso somos nosotros. Y hago una nota de paréntesis. Nosotros no podemos cambiarlos, no porque definitivamente no puedan ser cambiados. No, es que tienen que ser reorientados y eso no lo podemos hacer ni tú ni yo. Pero esa es nuestra personalidad. Son constantes, están ahí para siempre. Otro, no podemos dejar de desearlos y solo pueden estar satisfechos por Dios. ¿Cuáles son de esos deseos profundos? Aprobación, seguridad, significado, aceptación, un deseo por relaciones profundas, un deseo de intimidad, un deseo de éxito, placer, poder, descanso, control, necesidad de sentirse amado, etcétera. ¿Y saben por qué es un deseo profundo? Porque nos los ha dado Dios. Dios diseñó el hombre así, para que sintiera exactamente eso, para que buscara el sentido de su vida, en buscar sentir aprobación, en buscar sentir significado. Eso viene de parte de Dios. Esa es la imagen de Dios impresa en el hombre, que lo busque. El problema es cuando no lo buscamos en él. Ahí es que entra el problema. Cuando entonces inicia el cambio. Cuando nosotros comprendemos, en primer lugar, cuáles son las cosas que están aquí adentro. ¿Qué es lo que gobierna lo que tú haces? ¿Cuáles son las cosas que determinan lo que tú haces? ¿Por qué tú haces lo que haces? Cuando tú entiendes eso, entonces entramos en esta etapa. Inicio del cambio. El cambio solamente inicia viniendo en arrepentimiento. Y uno de los textos puntuales que hablan acerca de esta realidad se encuentran en Isaías capítulo 55. Fíjate cómo Dios ilustra la forma en la que hace el cambio. ¿Recuerdan lo que estábamos, la queja de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 13? O sea, me dejaron a mí agua viva. ¿Por qué? Porque va un lodo, cisterna rota, donde se le ve escapar agua seca. Dice el Señor, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y pregunta a Dios. Y yo quiero que tú te pongas ahí y te imagines que Dios te lo está preguntando a ti. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué tú gastas tu talento, tu capacidad, la inteligencia que Dios te ha dado en aquello que no te va a llenar? No te va a llenar. ¿Qué es lo que tú quieres? Título. No te van a llenar 1000 títulos. Graduado de Harvard, de Yale, de Princeton, de Georgetown, del MIT. Doctorado. Que tú seas el individuo con el coeficiente en 500. No ha nacido alguien con un coeficiente intelectual en 500. ¿Sabe qué? No te va a llenar. La cuenta bancaria de quién? Tú puedes tener dinero de Jeff Bezos, de todos los jeques árabes petroleros, tú la puedes tener tú, de Bill Gates, y cuando la tengas, ¿sabe qué? No te va a llenar. No te va a llenar. ¿Sabes por qué Dios diseñó que no te llenara? Dios fue el que te creó. Dios nos ha creado a nosotros y nada de lo creado nos va a llenar, no nos va a llenar. Y fíjate cómo lo dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios no está en contra de que nosotros nos deleitemos y nos gocemos en esta vida, no, Dios está de acuerdo. Dios no tiene problema con nuestros deseos. Y lo vamos a ver. Fíjate lo que dice el versículo 3, Isaías capítulo 55. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Es uno de los textos
que yo diría que deben pesar lo más profundo en el corazón de cada joven. Y no solamente de los jóvenes, evidentemente estamos en un contexto de jóvenes, pero en todo ser humano, este texto debería caerle pesado a todo el mundo. En el día del bien, oye, ¿qué dice la Biblia? En el día del bien, goza del bien. O sea, te está yendo bien, goza de ello. La Biblia no te condena a eso. Y en el día de la adversidad, considera. Te está yendo mal en algo, bueno, en tiempos de pandemia, considera. O sea, siéntate tranquilo, ¿verdad? La día que las cosas no te salen bien, detente a pensar. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y oye esto, a fin de que el hombre nada haya después de él. ¡Wow! O sea, la vida tal como tú la conoces, por lo cual tú te estás matando, por lo cual tú te bajas, te levantas todos los días. ¿Por qué? Porque tú quieres vivir y darle sentido a tu vida. En el momento en el que alguno de nosotros le pierda sentido a la vida, ¿sabe qué? No hace nada. Se suicida. Eso es exactamente la persona que hacen la persona que se suicida, le pierden sentido a la vida, pero ninguno de nosotros pensamos así. Entonces, nosotros le queremos dar sentido a nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Dios ha hecho todo lo que hay en la vida, todo, con una marca. Tú ves como antes nosotros decíamos de que Made in en tal sitio. Dios lo ha puesto una marca. ¿Cuál? A fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Y por qué digo que ese versículo debería regir el pensamiento de todos nosotros? Porque eso es una sentencia. Eso es una sentencia. ¿Qué es lo que te gusta de este mundo? Piénsalo. ¿Qué es lo que tú más anhelas? Reúne una lista, piensa rápido en una lista de 30, 20 cosas que es lo que más te guste. ¿Ya pensaste? Sí, no te va a llenar. ¿Ay, por qué? Te hicieron así. A mí nada más. No, a todos los seres humanos. No te vas a llenar. No hay forma. No tienen la capacidad en sí misma de poder llenar. De hecho, te vas a asquear de ello. Si tú tienes una constante repetición de eso que tú anhelas, te vas a asquear. Esa es la naturaleza del hombre. Te hastiarías de ello. Por eso los que tienen dinero, los individuos más millonarios del mundo, ¿tú te has preguntado, no son los individuos más felices? Por eso las personas que tienen mayores placeres, los músicos, artistas, fama, no son las personas más felices. No son las personas más felices. ¿Sabe por qué? A fin de que nada haya el hombre después de él. Nada de lo creado puede satisfacer al hombre. En sí mismo, al final del día, saben que Dios no tiene ningún problema con los deseos que nosotros tengamos. El problema con nosotros es cuando yo busco que mis deseos llenen solamente lo que Dios puede llenar. Ahí es que viene el problema. Ustedes quieren vivir la vida. Dios no tiene problema con eso. Tú quieres aprovechar al máximo tu juventud. No, Dios no tiene problema con eso. Tú quieres ser una persona exitosa. Bien. O sea, si Dios estuviera hablando contigo, bien, bravo. Es más, les voy a decir algo. Dios está más comprometido que ustedes a que ustedes le vaya bien. Dios está más apurado en hacerte bien que tú mismo. O sea, la ilustración que hace la Biblia es lo siguiente. Yo te quiero hacer bien y el hombre viviendo de espaldas a Dios está en busca de un bien mayor y Dios lo ve como estúpido, es absurdo, es que yo soy el bien superior. Es que el bien más excelente soy yo. Por ende es estúpido que tú busques otra cosa aparte de mí para que te haga bien. Ven y búscame a mí para que encuentres el supremo bien. Yo soy lo mejor de la creación. Dice Isaías capítulo 55, el mismo texto que estábamos leyendo. Fíjense cómo es un lado. Por un lado, Dios está haciendo el contraste de, vengan, yo quiero darles una nueva grosura. Quiero darles un deleite. Venid a mí para que vuestras almas sean saciadas y vivan. Y este es un texto de lo que usualmente nosotros conocemos que es famosísimo, que es un llamado al arrepentimiento. ¿Te acuerdas cuál es esta sección? ¿Cómo inicia el cambio? Con arrepentimiento. Fíjate lo que dice el texto. Tú quieres venir a gozar una nueva vida, venir a deleitarte de verdad en Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que piensa Dios acerca del cambio. ¿Tú quieres cambiar?
¿Tú quieres disfrutar de verdad tu vida? Haz eso. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que Él está cerca. Deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelve a ser Señor, el cual es amplio en perdonar. Dice el autor del libro que les he citado, dice, la clave para la transformación del corazón es arrepentirnos del pecado debajo del pecado. Y me llamó mucho la atención esta frase por el hecho de que nosotros vemos externamente algo, pero por debajo está el motor que lo empuja, y lo que empuja el pecado es pecado por debajo. Cuando yo en un día como hoy decido ocuparme en otras cosas, que en vez de estar en una reunión escuchando la palabra del Señor para edificar mi alma, la razón por la cual sea, es muy probable que sea pecado. Pero lo que me hace hacer eso es otro pecado que está en mi corazón. Porque si Dios estuviera sentado en el corazón mío, siendo el rey, me empujaría a hacer las cosas que Él anhela. Y Dios anhela su palabra, porque su palabra es Él. Dios ama aquellas cosas que vienen de Él. Y por tanto, la vida de Dios en el corazón de un hombre lo mueve a buscar aquellas cosas que a Dios les gusta. Mis gustos son cambiados por los gustos de Él. Dice Martín Lutero una frase interesantísima: lo malo de nuestros deseos no reside en lo que queremos, sino en que lo queremos demasiado. ¡Wow! Lo malo de nuestros deseos no reside en lo que queremos, o sea, no es el asunto en sí, no, el punto es en que lo queremos demasiado, y como lo anhelamos demasiado, perdemos de vista lo que realmente debemos anhelar. Perdemos de vista lo que realmente debemos anhelar. Y hay una pregunta que nosotros deberíamos hacernos a la luz de todo esto. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? En esta vida, ¿qué es lo que tú quieres realmente? ¿Qué tú buscas? Si Dios decidiera preguntarte para darte full right now, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué pedirías? ¿Qué es lo que realmente tú anhelas en esta vida? ¿Qué es lo que deseas? Mira, tú puedes desear un montón de cosas. Cada uno tiene sus deseos personales, sus anhelos más profundos, whatever lo que tú quieras. Déjame decirte lo que Cristo anhela para ti. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y escucha aquí. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tú te estás escuchando. Yo no sé lo que tú respondiste a lo anterior, de qué es lo que tú quieres en esta vida. Yo no sé lo que tú respondiste, pero escucha lo que Cristo, lo que Él sí quiere para tu vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no sé lo que tú pediste, pero yo dudo mucho que sea mejor que eso. Si hay alguien que sabe lo que es la vida, es Cristo. Y por eso murió, para que tengamos vida. Para que tengamos vida verdaderamente. Hay una promesa, y es una promesa real, en Ezequiel capítulo 36, verso del 26 al 27. El Señor hablando acerca de una futura restauración a Israel, ¿verdad? Recuerden que en su contexto, Dios está hablando con el profeta Ezequiel y le está diciendo: ve y diles a la nación de Israel lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón. Una promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Saben qué? Dios en Cristo está cumpliendo eso. A través de la persona de Cristo, Dios ha cumplido plenamente esa promesa que hizo. Es a través de Cristo que nosotros podemos experimentar lo que es cómo Dios nos da un corazón nuevo, donde ahora yo puedo apreciarlo a Él, y mi aprecio hacia Él me hace disfrutar de las otras cosas mejor que cualquier persona.
No, una persona inconversa que no cree en el evangelio no disfruta la playa mejor que alguien que cree en Dios. De hecho, tú no puedes disfrutar nada de la creación si tú no crees en Dios. Tú no puedes disfrutar más de la creación que con una persona que conoce a Dios. No, es imposible. Es imposible. Eso es lo que Cristo ha garantizado, que en el nuevo corazón que ahora tú tienes, tú puedas mirarlo a Él como el dador y no des gracias por las bendiciones, sino que das gracias por el que las bendice. Tú das gracias al que da las bendiciones y no por las bendiciones. Eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente. ¿Qué hemos visto? Bueno, número uno, hemos visto que el corazón es el lugar donde habitan mis deseos. En otras palabras, lo que yo realmente amo, lo que yo disfruto y atesoro. Es ahí en el corazón lo que se centra eso. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué la Biblia ve que es el corazón tan importante? Porque lo que ama mi corazón determina por qué actúo. Si realmente yo quiero cambiar, tiene que cambiar aquello que mi corazón más atesora. Definitivamente. Si no, sencillamente nos vamos a centrar en un cambio externo. Y un cambio externo durará mientras la presión o la motivación o lo que sea que te hizo empuje para que lo hicieras, cuando desaparezca el empuje, termina. Por eso algunos jóvenes, sobre todo en este contexto, por eso algunos jóvenes son creyentes mientras duran en la casa de sus padres. Por eso algunas personas siguen yendo a la iglesia en el contexto donde están obligados a ir a la iglesia. Algunos de ustedes probablemente si no vivieran en la casa de sus padres ni se juntarían en esta reunión ni siquiera. ¿Por qué? Porque tu corazón no lo atesora. Tan sencillo como eso, tu corazón no lo atesora. De hecho, si nadie te empujara a leer la Biblia, probablemente ni la leerías. Porque tu corazón no lo atesora. Tú amas otras cosas. Para las cosas que tú amas, nadie te empuja. Tú la buscas solo. Es tanto así que aunque te la prohíban, la busca porque lo amas. Está en tu corazón. ¿Cuál es el problema del corazón? Que nosotros tenemos deseos profundos y que nosotros intentamos satisfacer idolatrando cosas buenas que Dios nos ha dado. Y solamente cuando Cristo vuelve a ser nuestro mayor tesoro, se produce un cambio real en nuestros corazones y como consecuencia de eso, un cambio real en nuestra forma de actuar. Tú quieres cambiar realmente, un cambio que obre en el corazón. Tú quieres visualizar cuando una persona ha cambiado desde el corazón. Es cuando Cristo se ha sentado en su corazón. Es cuando Cristo gobierna y reina en todo lo que ese individuo produce, que realmente ha habido un cambio. Es cuando tú comienzas a hacer las cosas no porque te gusten, es porque le gustan a Él. A veces tengo la oportunidad en nuestra congregación de dirigir el tiempo de cánticos. Y recuerdo una persona que me dijo, o comentábamos, no fue que me dijo, en realidad comentábamos y hablábamos acerca de por qué no cantan himnos que gusten más. Himnos que gusten más. Y él no intentaba él decir que no le gustaban, pero el foco es que a la gente le encantara, una especie como de hacer una encuesta en medio de la iglesia de cuáles son los himnos que más les gustan y cuáles son el tipo de canciones que más se escuchan alrededor del mundo, ¿verdad? Canciones cristianas y para poder introducirla. Y mi respuesta fue algo que yo había leído de R.C. Sproul. Él dice, es que nosotros no venimos a la iglesia a cantar lo que a ti y a mí nos gusta. Eso es real. Tú y yo no tenemos que ir a la iglesia a cantar lo que a ti y a mí nos guste. Nosotros le cantamos para que a Él le guste. Es que lo que hacemos en la iglesia es para que a Él le guste. Nuestras vidas, nosotros no vivimos para que nos guste. Nosotros vivimos nuestra vida para que le guste a Él. Y Dios es tan bondadoso y tan maravilloso y tan glorioso que ¿sabes qué? En la medida en la que tú busques que las cosas le gusten más a Él, Él te permite disfrutarla más. ¿Cómo? En la medida en la que a ti te place alegrar y poner una sonrisa en el rostro de Dios, Dios en su misericordia te concede deleitarte en esas cosas. ¿Tú quieres que algo te guste y te fascine? Sí, procura hacerlo para la gloria de Dios. Y Dios va a bendecir eso que tú haces, sea estudiar, sea tener una pareja, sea lo que sea que tú quieras hacer. Dios bendecirá eso
de tal modo que te vas a poder alegrar y totalmente sentir satisfecho de lo que has hecho, porque lo has hecho para la gloria de Dios. Muy diferente mirar una cosa de un lado y mirarla desde el otro. Muy diferente, muy diferente. Hay un cuadro, y esto es de examen personal de cada uno de ustedes. En la parte de yo, que es la última línea, examínate, mi querido joven, mi querida joven. Piensa profundamente. Un deseo profundo, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo busco? Un deseo superficial, o sea, a través de qué lo busco. Y las acciones visibles, ¿qué son? Lo que nosotros hacemos para obtenerlo. Dos ejemplos puse. El ejemplo número 1, mi deseo profundo, ser aceptado. Y como yo deseo ser aceptado, a través de lo que lo busco, de mi imagen. Yo quiero que la gente me reciba. Yo quiero ser aceptado. ¿Y cómo lo hago? Mejoro mi imagen. ¿Y qué hago para obtener eso? Hago dieta, voy al gimnasio, como poco, o sea, como light, escondo mis defectos físicos, ¿verdad? Si tengo una rayita por aquí, si estoy medio un chichito, trato de ponerme, canto en el grupo de alabanza para que la gente me reciba. Fíjate cómo aún acciones cristianas, fíjate cómo aún cosas cristianas. Ejemplo número 2, el mismo caso, mi deseo profundo, ser aceptado. ¿A través de qué lo busco? De la inteligencia. Oye, malo, no, recuerda, Dios no tiene problema con tus deseos. Dios no tiene problema con tus deseos, es dónde tú estás buscando satisfacerlos. ¿Y qué hago? Como mi deseo es ser aceptado y mi deseo superficial a través del cual yo lo busco es la inteligencia, ¿cómo se evidencia eso? Estudio mucho, elijo una universidad prestigiosa, participo en distintos cursos, porque yo tengo tantos cursos, ¿sabes? Intelectual. Leo la Biblia y libros de teología, tipo brillante. Enseño en la escuela dominical. ¿Ves a dónde conduce? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas en esta vida? ¿A través de qué lo buscas? ¿Qué tú haces para obtener eso? Eso no es para responderlo, no. Respóndetelo tú. Si tú quieres tirarle un print screen, quédate con eso. Y delante de Dios, no delante de nadie. Nadie tiene que responderte a ti nada. No, no. Tú delante de Dios, examínate y ve cuáles son los deseos profundos de tu corazón y qué es lo que hay en tu corazón. Y que el Señor te conceda gracia. Y si algo de lo que está ahí no corresponde a una mente cristiana y no corresponde a lo que Dios desea, hay esperanza. Hay esperanza. La Biblia está llena de invitaciones de venir a mí, venir a mí. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo entregándote de todo corazón, pidiéndole al Señor, cambia mis deseos. Cambia mis deseos, ayúdame a mirarte a ti como la suma bien de todo lo que yo puedo hacer en esta vida. Ayúdame a verte a ti como lo mejor, el privilegio mejor. Y sobre todo en esta edad joven, que tú puedes entregarle a Dios todo, con todas las fuerzas, y tus días finales en esta tierra no lo vas a tener de amargura. Eso debe ser un escenario muy triste, llegar al lecho de muerte con una conciencia cargada de cuánta metida de pata tú hiciste, de cuántos errores cometiste, de cuánto tiempo tú pudiste haber invertido en la gloria de Dios en este mundo, de cuántas cosas te hubieses evitado si hubieses vivido para la gloria de Dios y no lo hiciste. Al final, entraste, sí, pero con la espalda aruñada. No, pero entré, sí, pero con la espalda aruñada, nuevamente te digo. No, pero entrar al cielo, sí, pero con la espalda aruñada, te digo otra vez. Hubiese sido mejor que entraras menos lastimado. Que el Señor conceda misericordia, jóvenes, a cada uno de nosotros y nos ayuden a pensar de manera profunda acerca del cambio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por cada una de tus muchas misericordias alrededor nuestro. Ayúdanos, Padre, a examinarnos a nosotros mismos. Así como dice tu palabra, Señor, ayúdanos a examinarnos. A los que están sin Cristo, Señor, derrama de tu misericordia a sus corazones, ablanda sus corazones endurecidos de piedra y dales un corazón de carne por Cristo. Permítele, Señor, ver a Cristo como el sumo bien de todo lo que hacen en esta vida.
Concede arrepentimiento a aquellos que no te conocen, Señor. Concede que ellos puedan mirar la eternidad, que hoy puede ser el día, Señor, en que ellos han de comparecer delante de tu tribunal. Pon, Señor, la muerte a sus ojos. Pon, Señor, sus vidas, lo limitada que es, delante de sus ojos y que puedan venir en arrepentimiento y fe. Concede a aquellos que han profesado creer en ti, Señor, examinarse. Ayúdanos a examinarnos, Señor, de tal modo que nuestros deseos más profundos sean Cristo, Cristo, Cristo y este crucificado. Ayúdanos a anhelarte, a desearte por encima de todas las cosas que podemos tener en esta tierra. Ayúdanos a que nuestros deseos sean tú y solamente tú. Cámbianos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Bien, chicos.